al episodio número 14 de Encuentros de Luz. Este episodio es súper especial porque tenemos a una invitada que en lo personal admiro muchísimo, como persona y profesionalmente. Es de esas mujeres luchonas, perseverantes, que a pesar de todo, de creencias limitantes, una infancia difícil y otras adversidades, hoy es una excelente psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y que está a punto de terminar su maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental. Su nombre es Claudia Ellarte, pero todos le decimos Calles, y hoy nos acompaña para hablar del miedo. Y bueno, me encanta tenerla aquí porque aparte de que vamos a aprender y entender más del miedo desde el punto de vista de la psicología, Calles es también un ejemplo de cómo cuando dejas salir tus miedos, tienes más espacio para vivir tus sueños. Así que bienvenida, Callis. Estamos felices de tenerte aquí y de que nos hayas regalado un cachito de tu tiempo para compartir este espacio con nosotras. Pues gracias a las 3 por haberme invitado. Oye, pero cuéntanos, yo ya te conozco, pero cuéntanos para que también te conozcan Mariela y Miyu y todos los que nos escuchan. ¿Quién es Callis? Cuéntanos más de ti. Bueno, como ya les dijo Fer, soy licenciada en psicología y ahorita estoy por terminar la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Soy psicoterapeuta, trabajo con adolescentes y adultos jóvenes y pues también he trabajado durante la pandemia y todo, he trabajado con niños, pero más desde la parte de acompañamiento emocional, más que como una terapia pues en forma. Y esa soy yo. Bueno, pues bienvenida, ya Fer te dio la bienvenida en nombre de las tres, pero nuevamente bienvenida a este podcast. Y como bien dijo Fer al principio, el capítulo de hoy se trata del miedo. Queremos hablar de qué es el miedo, si nos sirve de algo. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer con respecto a este tema es eso, ¿qué es el miedo? ¿Cómo definirías tú el miedo? Hablar del miedo lo veo como, desde mi punto de vista, como muy personal, algo un poco superficial, ¿no? Porque el miedo es una reacción, una sensación de vulnerabilidad ante una situación, pero este es pasajero, momentáneo, no es para siempre, ¿no? El miedo finalmente es como un instinto que nos va a proteger del peligro, es algo que nos avisa que estamos en peligro y nos ayuda a movilizarnos. Claro. Hola, hola Callis, ¿cómo estás? Ya te dieron la bienvenida Marielux y Fer, ahora me toca a mí. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Entonces, nos decías que el miedo en sí es un sentimiento, o sea, es un pensamiento o un sentimiento, o del pensamiento que tienes de miedo genera el sentimiento y entonces hay una reacción, o cómo funciona eso psicológicamente. Sí, yo no lo vería como ni como un pensamiento ni como un sentimiento, lo vería más al miedo como una reacción. Es una respuesta natural de todos los seres vivos, porque por eso digo que lo puedo ver como algo superficial, porque el miedo no solamente lo sentimos los seres humanos, igual los animales lo sienten, entonces es un instinto de conservación. Hablar de miedo es más hablar de una respuesta ante un estímulo que nos dice a nosotros como, pues muévete, porque si no, algo te puede pasar, te puedes morir, te puedes lastimar. Y es pues una sensación que nos pone alerta, el miedo, desde mi punto de vista, una vez más. O sea, digo, también lo pienso y digo, pues hablar de miedo, lo estaba platicando hace ratito, y dije, pues hablar de miedo es como, pues como cuando usamos palabras en lo cotidiano que ni siquiera, que no caben, ¿no? Como decir, ay, él es una histérica, ¿no? Cuando ni siquiera saben lo que significa la palabra histeria. Pero como ustedes me hacen la pregunta, esta nada más es una sensación que nos moviliza a protegernos. Ok,
bueno, dices que es algo que nos lleva a protegernos, me imagino, pues un ejemplo muy típico. Si tú ves un león, el miedo te va a ayudar a huir de ese león y entonces el miedo en ese momento pues te está beneficiando. Pero puedo pensar en otras situaciones en las que digo, ¿de verdad sirve sentir miedo? Por ejemplo, tienes un examen y te da miedo tu examen porque tu profesor es súper difícil o ya sabes, se califica súper exigente, no sé, algo. ¿De verdad te va a servir sentir miedo? Ahí, ¿qué dirías tú? ¿Sirve, no sirve? ¿Cuál es la función en ese momento de esa reacción? Sí, justo el ejemplo que acabas de dar es el ejemplo que nos daban en la carrera, ¿no? Como que de qué es el miedo. Pues justo nos ponían el ejemplo del león. De si ahorita entra un león al salón, ¿qué van a hacer? Pues van a correr. Ok, ahora, creo que el miedo sirve para ciertas situaciones, pero también creo que el miedo es aprendido. Hay ciertas situaciones que son aprendidas y en realidad vale más la pena entonces analizar a qué le tienes miedo. ¿Qué es, qué es eso que te está paralizando? Haz de cuenta, en un examen, no sé, te da miedo presentar un examen, con este ejemplo que me pones. Ok, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué pasa si repruebas? Que ese es como de fondo, ¿no? O sea, ese es el fondo de cuando nos paralizamos. Porque el miedo te moviliza, pero decir, por eso dije hace ratito, como usamos la palabra miedo como en algo muy cotidiano, cuando es solo una reacción, ¿no? Y entonces no, hablar de que, ay, tengo miedo a presentar exámenes, no tienes miedo a presentar exámenes. Más bien te da miedo fallar, o te da miedo el fracaso, o que tus papás no te reconozcan, o cualquiera de estas cosas que me parece que es mucho más profundo, ¿no? Que solo hablar de, ay, me da miedo presentar un examen, no creo que vaya por ahí. Es como la consecuencia de... Antes de seguir con la siguiente pregunta, Cayis, yo te quería decir, en este sentido de que dices, el miedo moviliza, pero también paraliza, ¿no? O sea, en el momento en que ves, no sé, por ejemplo, un león, obviamente sí, tu primera reacción instintiva puede llegar a ser correr, pero hay gente que se paraliza, que literalmente no sabe qué hacer con ese sentimiento que le viene o con esa reacción y al final el miedo paraliza completamente todo tu ser, ¿no? Yo creo que ahí estaríamos más hablando de pánico. Y el pánico ya sería como un miedo exacerbado, ¿no? Como un miedo que eh, pues ya viene, justo tiene muchos más problemas de fondo y muchos más, pues sí, y mucho más historia, está como más cargado de historia el pánico, ¿no? Y también pues fisiológica, ¿no? Respuesta fisiológica, pues a lo mejor y no sé, alguien produce más adrenalina que otros y en ti la adrenalina te hace movilizarte, pero a lo mejor alguien produjo tanta adrenalina que se paralizó literalmente. O sea, podemos hablar como desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el biológico hasta el psicológico o hasta seguramente el espiritual, ¿no? Sí, claro. Oye, Callis, y, o sea, ya que conocemos un poco más del miedo y que es como más superficial y que cuando lo analizas de fondo, pues siempre hay como una raíz, ¿no? O sea, no sé, algún trauma o alguna fobia o así, pero ¿en algún momento es sano sentir miedo? O sea, desde el punto de vista de una psicóloga. Sí, yo creo que es pues saludable hasta, justamente hasta el punto en el que no te paralice. Cuando ya te paraliza, yo creo que ya estamos hablando de otros temas, ¿no? O sea, de otros temas mucho más profundos y que hay que tratar, porque pues el que te paralice no es funcional. O sea, cuando tú te paralizas, no eres un ser funcional, no puedes dar el siguiente paso. Nosotros sí tenemos, como ser humano,
sí tenemos la capacidad de analizar qué nos está dando miedo. Y pues obviamente también hay miedos que son reales. Por ejemplo, también platicaba contigo, Fer, antes de Sí. que me decía Fer que le daba miedo perderse, ¿no? Bueno, ¿qué de eso qué de perderse le da miedo? Sí, ok, todo eso estoy de acuerdo, pero también vivimos en una ciudad bastante peligrosa en la que, pues si nos perdemos en una zona, evidentemente nos va a dar miedo, porque eso tiene componentes reales. No es un miedo que nos estamos inventando en la cabeza, tiene componentes reales. Entonces, ¿es sano? Sí, sí es sano, cuando la situación es real. Ya, o sea, se podría decir que el miedo no sano es el imaginario, ¿no? O sea, que tú te estás creando un escenario en tu cabeza, te da miedo y eso ni siquiera ha pasado, ¿no? Y Sí, el miedo real es cuando ya estás como en esa situación y pues te da miedo y entonces tienes que reaccionar, ¿no? que sí hay factores como el del león, que pues obviamente si entra un león, pues el peligro es real. Entonces el miedo va a ser real. Ujú. Oye, y al principio mencionabas que desde tu punto de vista el miedo no es un sentimiento ni un pensamiento, sino más bien como una reacción. Pero yo alguna vez escuché que el miedo es de los pocos sentimientos, en este caso sí usaban la palabra sentimientos, con los que el ser humano nace. O sea, poniendo ejemplos de otras sensaciones, por ejemplo, el asco es algo que inclusive nuestros padres nos enseñan. Cuando no sé, ven una lombriz y dicen, ay, qué asco, pues los hijos aprenden que hay que asco ver la lombriz, pero no es algo con el que el bebé nace. Sin embargo, lo que estas personas decían es que el miedo sí, el miedo es algo simplemente por el hecho de que el ser humano busca sobrevivir y que tiene este instinto de supervivencia, el miedo es pues algo con lo que ya nace y completamente natural. ¿Tú lo ves así? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué nos puedes Sí, decir de esto? justo lo veo así. Así como les dije, es una reacción, las reacciones son naturales, ¿no? O sea, nosotros no controlamos una reacción que tenemos. Eh, y justo, yo creo que sí es algo como con lo que naces, porque si nos ponemos a imaginarnos, ¿no? ¿Cómo estábamos en la panza de nuestras mamás? Pues estábamos calientitas, cómodas, eh, sin ningún peligro, o sea, obviamente no nos preocupaba si nuestra mamá se iba a caer de las escaleras y nos íbamos a morir, porque pues ni siquiera lo teníamos presente, ¿no? Pero entonces llega el momento del parto, sale el bebé y imagínense qué violento es de estar en un lugar súper cómodo y súper seguro, salir a un lugar donde hace frío, porque aparte en el hospital o en donde nazca seguramente va a hacer frío. En el hospital el aire acondicionado y todas estas cosas. Los ruidos que no conoces, que son súper diferentes a como los escuchabas en la panza. Pues el reflejo de respirar, que no lo tenías en la panza, no necesitabas hacer un esfuerzo por meter aire. Todas estas cosas, pues sí, yo creo que causan miedo, ¿no? Pero miedo justamente como reacción instintiva. Ok, sí, sí tiene todo el sentido, ¿no? Yo nunca lo había visto así, pero tiene todo el sentido. Sí, o sea, sí hay miedos como reacción instintiva, pero a lo mejor puede llegar a haber otros miedos que nosotros podamos heredar de nuestros padres o de nuestros ancestros, o sea, cosas que ellos hayan vivido, por ejemplo, y que nosotros no lo hemos vivido, pero sentimos miedo a lo que nos enseñaron que hay que tenerle miedo. Sí, yo creo que también el miedo puede ser aprendido. Justamente, haz de cuenta, no sé. Eh, me gusta hablar mucho con ejemplos porque entonces es como mucho más tangible, ¿no? Yo no viví el temblor del 85. Sin embargo, cuando había un simulacro en las escuelas, yo me acuerdo que todo el mundo nos asustábamos y salíamos corriendo y así atropellados. Pero ¿por qué? Pues porque
obviamente veíamos a nuestros papás que cuando temblaba, gritaban y pues, tiraban todo y vámonos, sálganse de la casa o pónganse abajo de la mesa o del marco de la puerta. Entonces, es más bien miedo a la reacción de los, en ese sentido, a la reacción de los papás, ¿no? Pues como el ser que me cuida está ahorita entrando en pánico. Entonces, al niño le da, aprende que en ese momento está inseguro, porque el ser que lo protege está en la misma situación de vulnerabilidad que él. Entonces, claro que creo que se puede aprender el miedo. Claro, o sea, el niño aprende a reaccionar como ve que sus papás reaccionan en ese momento, ¿no? Y eso se aprende. Entonces, cualquier momento que o sea, que se active una alarma, pues el niño recuerda cómo reaccionaron sus papás y reacciona igual. Exacto, como hasta por imitación, ¿no? Nosotros aprendemos a hablar por imitación. No somos computadoras que venimos programadas y ya salimos hablando. Qué padre sería eso, pero pues es lo mismo, por imitación, pues aprendo que a esto le tengo que tener miedo. Que a lo mejor sí salgo, pues cuando era chiquita que decían, ay, va a venir el robachicos y te va a robar, ¿no? Y entonces a lo mejor ahorita, que ya tengo 29 años, pues obviamente sí me da miedo, o sea, sí estoy como pendiente y alerta cuando salgo a la tiendita a comprar algo porque no vaya a venir el robachicos. A lo mejor y ese es como el de fondo, ¿no? No vaya a venir el robachicos y me vaya a robar. Pero eso es aprendido, es imitado. Pero claro, o sea, al final en esas situaciones el miedo es positivo porque pues muchas veces previene que sucedan cosas que sí pueden suceder, ¿no? Exactamente. Oye, ya a mí también me decían del robachicos de chiquita. Yo tengo una pregunta. Cuando, haz de cuenta, ¿cómo podemos identificar? Y no sé, o sea, pongo un ejemplo, ¿no? Si yo me está costando tomar una decisión por miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, que no quiero emprender ese negocio por miedo al fracaso, pero en realidad siento que muchas veces se esconde ese miedo, ¿no? O sea, como que puedes decir, ay, no es que, o sea, como que ahorita la crisis no, siento que no es momento de emprender, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando ahorre más, ya voy a emprender, no sé. Entonces, pero de fondo, más bien es ese miedo al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando no estamos, o sea, cuando el miedo es una limitante para nosotros? Yo creo que ahí depende mucho como de la capacidad de autoobservación y reflexión que tenemos, ¿no? Creo que cualquier decisión que tomes a la ligera tiene una falta de autoobservación. Entonces, para identificar que le tienes miedo a algo, entonces tendrías que detenerte a pensar, bueno, no quiero emprender este negocio, o si quiero, cuáles serían mis pros, mis contras, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando vas haciendo una listita, aunque sea imaginaria, de como pros y contras y te vas autoobservando y reflexionando acerca de la toma de decisiones, entonces fácilmente podrías darte cuenta que por lo que no estás tomando una decisión es por una inseguridad, ¿no? O una creencia limitante. O pues sí, te vas a dar cuenta, igual como hablábamos hace ratito, que no es real, ¿no? Que a lo mejor dices como, bueno, y a lo mejor y que el Mark Zuckerberg pues no sabía que iba a ser tan exitoso con Facebook, ¿no? Bueno, pues no sabemos si se detuvo a tomar la decisión de hacer o no la página, ¿no? Yo creo que para tomar decisiones siempre,
sean positivas o negativas, siempre tienes que detenerte a pensar cuáles son las razones o por qué quiero hacer este negocio, por ejemplo. No porque no lo quiero hacer. A lo mejor, bueno, si lo quiero hacer, ok, ¿por qué? Porque quiero que me aplaudan, porque quiero tener dinero, porque quiero ser exitoso, porque yo qué sé, cualquier razón. Pero yo creo que la clave para saber si no estás tomando una decisión por miedo, es la autoobservación. Esa es la clave. Escucharnos. Oye, Callis, entonces, por ejemplo, se podría decir que el miedo para tomar una decisión tenemos que analizar desde dónde viene y el miedo, o sea, como mecanismo de defensa, ese es como el instinto que nos ayuda a mantenernos como vivos. Entonces, en este caso, es recomendable quitarnos los miedos al 100%. Yo creo que no. O sea, yo pienso que justo el miedo nos sirve para, a lo mejor hasta para detenernos a pensar, ¿no? Y hasta para detenernos a autoobservarnos, ¿no? Y decir, bueno, sí, le estoy teniendo miedo a agarrar este trabajo, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón real? Y quitarnos el miedo así por completo, pues no me parece. Yo creo que vale mucho más la pena descubrir de dónde viene, analizar ese miedo y así descubrir por qué nos está paralizando, por ejemplo, o nos está movilizando. Y así cada que se nos presente una situación parecida, pues vamos a saber manejarla. No necesariamente idéntica, pero cada vez que sintamos este tipo de miedo, porque no sé si se han dado cuenta que de repente sí sientes miedo, pero hay diferentes miedos. O sea, dices como, ay, como que tengo miedito. O tengo miedito de ese del padre. No sé, cuando vas a entrar a una casa de terror, ¿no? De ese, como ese emocionante. O luego si hay miedo como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que quitarse el miedo, pues no. Yo creo que a medida que vamos reconociendo nuestros miedos, va bajando la angustia ante ciertas situaciones. Oye, y yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, ¿existirá una persona, o sea, existirá alguien que no tenga, o sea, o que ya tenga súper dominados sus miedos o que no tenga miedos? Porque, por ejemplo, yo pienso, ¿no? O sea, me aviento del paracaídas. Pues sí me aviento, pero obviamente sí tienes ese miedito de, o sea, de, no manches, o sea, me voy a aventar del paracaídas, ¿qué tal que no se prende o se activa el paracaídas o qué tal que, no sé, no hago bien el movimiento o no, cualquier cosa? Pues yo sí creo que sí te da un poquito de a todos nos da un poquito de miedo antes de aventarte, ¿no? O sea, de que te avientas, pues te avientas, ya estás ahí. Pero, o sea, ¿existirá alguien que no tenga miedos o que ya los tenga superdominados? Pues no, alguien saludable, y me refiero a saludable biológicamente, no creo que exista alguien que no le tenga miedo a absolutamente nada. O sea, yo no creo que hasta el día de hoy haya nacido alguien que diga, no le tengo miedo a lo que, no sé, a que se mueran mis papás, ¿no? Pues a lo mejor y ya vas creciendo y se te va quitando el miedo porque vas concibiendo la muerte de diferente manera, pero pues así como que nazca sin miedo, no creo. Yo creo que sí lo aprendes a trabajar y sí aprendes, como dije hace rato, a autoobservarte y entonces a convertir esos miedos, pero pues si se quedan con la duda de esta parte de lo que digo de saludable biológicamente, pues igual hay gente que tiene fallas en partes del cerebro que sí los hace como que no esté este instinto como tan despierto y hacer cosas que alguien que sí está como intacto neurológicamente, pues sí diga como, no, pues mejor corro o no me subo al paracaídas, ¿no? Ya depende mucho, porque
también hay que preguntarnos, haz de cuenta en este ejemplo del paracaídas, ¿por qué habrá gente que sí se avienta y le encanta? Y habemos otros que decimos, pero ni muerta me aviento del paracaídas. Entonces yo creo que ahí valdría la pena autoobservarte y decir, bueno, pues a mí me da pánico morirme, ¿por qué? Y entonces ya. Yo tengo también otra pregunta. Decías que es importante más que deshacerte del miedo o más que hacer que ya no lo sientas, pues autoobservarte y más bien indagar en por qué existe ese miedo o qué es lo que realmente te da miedo. Aquí mi pregunta es, ¿existe alguna táctica, alguna estrategia o por ejemplo cuando a ti un paciente te dice, oye, es que tengo miedo, no sé, de tal situación o poniendo un ejemplo a lo mejor muy cotidiano como lo es el examen, no es que me da miedo manejar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿tú qué le recomiendas a tus pacientes? ¿Existen tácticas, estrategias? ¿Cómo lo manejas? Pues bueno, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica, entonces desde mi trinchera, veámoslo así, pues yo más bien analizaría justamente cuál es ese miedo y cuál es el miedo real detrás del miedo de presentar el examen. Y esa es mi táctica como terapeuta. Ahora, ¿qué les puedo recomendar a mis pacientes? Les puedo recomendar, suena muy fácil, pero es que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y justo este miedo que tú me dices, yo les puedo compartir que yo era pésima, ¿no? Para los exámenes. Yo llegaba a un examen y me ponía en blanco y ya había estudiado, o sea, esto en la carrera y todo, y había estudiado muchísimo y 5, 4. Y no era que no supiera, era que el miedo me paralizaba, ¿no? Entonces, lo que yo hice en terapia fue fortalecer mi autoestima y decir, ¿realmente no puedo? Pues qué raro, o sea, qué raro que no pueda, porque entonces, ¿cómo pasé el examen de admisión de la universidad? Qué raro que estoy aquí, ¿en serio no lo puedo lograr? Como preguntarme, ¿realmente es tan imposible? Yo creo que vale la pena, así como recomendación para un paciente o para el que esté escuchando ahorita esto, sería justo no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Cuando a la hora de tratar un miedo, no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Seguramente todas las cosas que tenemos en mente las podemos lograr. O sea, muy seguramente. Digo, a menos que quieras ser papa y pues obviamente no eres sacerdote, ¿no? O sea, una tontería lo que estoy diciendo, pero o sea, muy seguramente podemos lograr todo. Entonces, preguntarnos si realmente no podemos. Ok, perfecto. Sí, no, sí, eso está padrísimo porque al final yo creo que te empiezas a conocer a ti mismo y entonces empiezas a mediar esos miedos para conocer realmente tu potencial y tu personalidad, ¿no? Hasta dónde puedes llegar. Y justo aquí creo que viene mi siguiente pregunta. O sea, ¿el miedo en exceso puede llegar a causar alguna enfermedad o es neurológico? O sea, que una persona de verdad, como decías hace ratito, las reacciones te apanicas, o sea, te paralizas y no hay manera de que salgas de ahí. O empiezas a generar esas visiones en tu cabeza de, si pasa esto, le tengo miedo a esto, pero si pasa esto, y entonces sí, empiezas a generar una bola impresionante de situaciones que ni siquiera han pasado, pero eso te llega a generar una enfermedad, el miedo. ¿Enfermedad de qué tipo? ¿Como ya física, así, no sé, colitis o este tipo de cosas? O sea, puede ser las dos. O sea, si tienes tanto miedo, lo somatizas o te puede generar una enfermedad psicológica. Un trastorno o algo así, ¿no? Como una descompensación en temas de oxitocina, endorfinas, ¿no? Ok, entonces es que ahorita entonces entraríamos como a, a distinguir
a separar entre miedo y fobia, ¿no? O sí pueden existir psicosomatizaciones por, por miedo excesivo, ¿no? O sea, por estrés excesivo, que pues también se pueden tratar, ¿no? O sea, y que no quiere decir que no estén. O sea, seguramente muchos de los que escuchan, o a lo mejor hasta ustedes, incluso yo, hemos somatizado en algún momento, ¿no? O sea, pues, no sé, algunos somatizan por la piel, algunos somatizan sudando, en colitis, incluso hasta enfermedades, Migraña. o piedras en el riñón o cositas así, ¿no? Entonces yo creo que para hablar ya de un trastorno como tal o una fobia, ya tendríamos que hablar, es un poquito más complicado, pero ya tendríamos que hablar como de si la persona, no quiero decir el paciente, pero me sale de repente, pero si el paciente tiene como suficientes herramientas y desde el psicoanálisis hablo una vez más, suficientes herramientas que adquirió de chiquito como para fortalecer, ¿cómo lo explico? Como para fortalecer, es que, bueno, desde psicología, desde psicoanálisis, para fortalecer su yo, ¿no? Y nosotros hablamos mucho de las relaciones con los papás, por ejemplo. Pues si un niño no de chiquito no le dieron las suficientes herramientas, él no supo también tramitar estas herramientas a lo mejor y los papás tampoco pudieron como soportarlo, entonces a lo mejor el niño va a desarrollar un carácter fóbico, ¿no? Y entonces la fobia va a servir como un mecanismo de defensa para que la persona pues pueda soportar esta falta de vínculo que no tuvo al principio, en etapas tempranas. Cuando hablamos de fobia, siempre vamos a hablar de, de, pues de papá, mamá, hermanos, hijos o pareja, ¿no? Hubo una falta aquí, hubo pues, como, no sé, en términos Trauma. como más fáciles, pues no, una falta de algo, una falta de algo que la persona captó que le faltó y entonces la única forma para que eso no le cause tanta angustia, para que, por ejemplo, el que su mamá no lo haya pelado, ¿no? No le cause tanta angustia, o sea, lo estoy diciendo muy, muy burdo, pero no le cause tanta angustia para soportar eso, entonces tiene que desplazar esa fobia a la mamá, digamos, la vamos a desplazar a miedo a las arañas, ¿no? Y así va a ser más fácil porque pues tú estás en convivencia constante con tu mamá, pues obviamente eso no te va a dar, no quieres que te dé fobia. Entonces, o sea, o un miedo como excesivo. Entonces, pues mejor lo paso a la araña. Ok, y ahorita, bueno, hablaste un poco de la fobia, el miedo, pero otros conceptos que has estado mencionando son el pánico y el temor. Yo pensaría que miedo y temor son como si son casi sinónimos y el pánico es mucho miedo, o cómo, ¿cuál es la diferencia entre estos términos? Yo como lo veo, sería el temor, sería como, a ver, vamos a ponerlo como en términos así súper, súper Sencillo, mortales, ¿no? sí. El temor sería como esta persona que va cuidadosa, ¿no? Como evitando, medio evitativo, como Como pues sí, cauteloso. cauteloso. Porque hay un miedito. Esto que yo decía, hay un miedito a que algo malo pase, pero es temeroso, es un temorcito.
El miedo, entonces, sería como un nivel más alto del temor. Bueno, sí me da miedo. El pánico, a mí me parece que el pánico ya puede llegar a paralizarte. Casi llegando a la fobia. Casi llegando a la fobia, pero sí, dentro de la fobia hay pánico, ¿no? Y la fobia definitivamente paraliza. Claro. En la fobia definitiva, una agorafobia, en un estrés postraumático, por ejemplo, que sí se pueden desarrollar fobias a partir de un trauma, pero esto solo se va a dar si la persona antes utilizó la fobia para manejar otra situación. ¿Me explico? ¿Nos podrías poner un ejemplo? Es que, por ejemplo, ahorita tú estás hablando del estrés postraumático y yo justamente recuerdo que en el temblor del 2017, yo estuve, después de ese temblor, como 6 meses, me daba miedo subirme a los elevadores. Y es raro porque hasta platiqué una vez con un amigo y mi amigo me decía, lo más seguro en un edificio es el elevador. Y yo le decía, sí, pero como que me dio un tipo de claustrofobia y entonces en la universidad, que Fer conoce el estacionamiento de la UP, me estacionaba en el 8º piso y ahí iba yo 8 pisos en las escaleras porque no me quería subir al elevador y de verdad ese como estrés postraumático, que así me lo dijeron, me duró yo creo que fácil unos 6 meses. Ya después ya se me quitó, pero sí tuve un tiempo que, ay no, qué miedo y mejor me iba por las escaleras. Probablemente, o sea, es probablemente en algún punto de tu vida tú usaste una fobia para tramitar algo. No necesariamente en la fobia se te tiene que quedar ahí, te tienes que quedar fijada en la fobia, ¿no? No es necesario. A lo mejor eso estamos hablando como de algo mucho más, un nivel mucho más profundo, ¿no? Podemos poner mi ejemplo, si quieren, o sea, que decíamos, Callis, que le tengo miedo a perderme. y que hay como un fondo, ¿no? Que ese fondo, pues no es tanto el miedo a perderme o el manejar o así, sino es más bien que el sentirme como abandonada, ¿no? Porque no me da miedo perderme si estoy acompañada. Y pues no sé, por ejemplo, que de chiquita una vez me perdí en el súper y me sentía abandonada y tuvieron que vocear a mi mamá. Y eso a lo mejor lo trasladé al miedo a manejar, ¿no? Justo, o sea, no lo vean como hay las mamás malditas No. o malditos papás, pues no, obviamente no, o sea, No, porque luego cuando eres mamá te pasan muchas cosas, sí. no, y de todos modos, o sea, pues nosotros, pues, nadie te enseña a ser Nadie es mamá. perfecto. Exacto. No. O sea, sí vienen, pues claramente, desde mi punto de vista, sí muchos traumas vienen de la mamá y el papá, ¿haz de cuenta? Pero pues porque son tus primeras relaciones de objeto. O sea, no, así es cuando te aprendiste a relacionar, pues es evidente que va a venir de ahí, ¿no? Y no necesariamente que sean unos malditos. Pero bueno, justo con Fer estaba hablando de eso, de que le daba miedo a perderse. Y yo diciendo así como ahorita cosas al aire, le dije, bueno, tienes miedo a perderte. Ajá, ¿qué le tienes miedo a perderte? Y pues no sé, que ya no sepa salir. Ay, oye, ¿y de chiquita te perdiste alguna vez en algún lugar? Y me dice, ay, de hecho sí, así, y ya no tengo que contestar, pero de hecho sí, y ya me contó todo eso. Y a lo mejor es como trabajar, por ejemplo, una fobia se trabaja desde el vínculo, no desde la fobia. Una fobia no se trabaja en psicoanálisis, porque en cognitivo-conductual creo que la técnica es muy diferente a la de psicoanálisis, ¿no? Pero yo lo pienso como un árbol, ¿no? Que justo se lo dije a Fer también. Un árbol que tiene plaga, pues no va a servir de nada. Y a lo mejor la plaga viene de la raíz, ¿no? Y no va a servir de nada que le quites la plantita, porque entonces al ratito va a estar en otras plantitas.
Entonces, ¿cómo se trabaja una fobia? Pues desde el momento en el que se empezó a desarrollar este mecanismo fóbico de defensa. O sea, esto que te platico yo del elevador, puede ser que venga de alguna vez me quedé encerrada en algún lugar en mi infancia. Pues probable, o sea, sí, por decirlo así burdamente, pero a lo mejor, no sé, o sea, o a lo mejor y no, o a lo mejor y lo que te provoca quedarte encerrada en un elevador es otro miedo, ¿no? Que el que a lo mejor para mí, o sea, no sé, que te dé miedo no volver a ver a tus papás, o no volver a ver a tus hijos, o quedarte sin aire, o diferentes cosas, ¿no? O sea, yo creo que no te podría decir a qué le tienes miedo de, o a qué le tuviste miedo de quedarte en un elevador, pero sí a lo que me refiero con que se puede desarrollar una fobia a partir de un trauma es a que si yo ya usaba desde antes la fobia como una forma de enfrentar algo que me da demasiada angustia, entonces muy probablemente vas a usar mecanismos fóbicos para enfrentar otras situaciones. O sea, una persona puede ir desarrollando fobias conforme va creciendo, no es que siempre tiene las mismas fobias o que... Dentro de los mecanismos de defensa hay un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento, ¿no? Y pues como su nombre lo dice, desplazas completamente como hacia un objeto o hacia otra persona o hacia otra situación, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, justo ese es como el mecanismo de defensa de un fóbico, el desplazamiento. Entonces sí, se podrían desarrollar otro tipo de fobias. Por ejemplo, yo le tengo fobia a las mariposas. Y esto sí es real, yo le tengo fobia a las mariposas. Pero esta fobia no es tal que digo, ay, no voy a salir a la calle porque seguramente me encuentro una mariposa. O sea, igual hablemos que hay grados, ¿no? O sea, y si hay gente que si le tiene miedo a una araña, no puede salir porque seguro se va a encontrar una araña. Sí, que ahí ya es una fobia incapacitante, ¿no? Que te paraliza. Eso es lo que hablábamos del miedo al principio, ¿no? O sea, nos regresamos al tema del miedo, que es el podcast. No, yo creo que no es ni malo ni bueno. No le pondré una etiqueta de ni malo ni bueno si es el miedo. Yo creo que es algo que está. Y, eh, pero a medida que no sea algo que realmente te haga disfuncional por completo. O sea, sí, probablemente me dan, no sé, no me gusta estar en multitudes, ¿no? O sea, me empiezo a engentar, a sofocar, a faltar el aire, lo que sea. Pero así, a tal grado que no puedas salir de tu cuarto, eso ya es algo que a mi parecer no es saludable. ¿Por qué? Porque no es en beneficio de la persona. Y yo creo que los mecanismos de defensa tienen que actuar en beneficio nuestro. Claro. No quitarlos, también como el miedo, no quitarlos. Si lo vemos, si ustedes lo están viendo también el miedo como un mecanismo de defensa, pues entonces no quitarlo, usarlo a nuestro favor. Oye, Callis, ¿y crees que el miedo a veces puede ser un exceso de futuro? O sea, que sentimos mucho miedo porque estamos pensando en lo que va a pasar o lo que pasaría si se cumple este escenario. O sea, que estamos pensando mucho en mañana y no estamos conectados como en el presente. Pues sí podría ser. O sea, igual yo creo que depende de cada personalidad, ¿no? O sea, ahí sí yo creo que depende de cada personalidad, pero sí, yo creo que sí puede ser como, pero como decía hace ratito, como ser muy duro o muy fatalista o muy, yo creo que justo ese tiene ese componente tiene el miedo más que exceso de futuro, ¿no? Como ser muy fatalista o muy duro
o nada más verle como, Crear escenarios catastróficos, ¿no? o sea, y eso es como, a mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, pero completamente irreal, ¿no? No leemos el futuro ni hay un destino como que sea 100% ahí está tu destino. Entonces, otra vez no sé ustedes qué piensen que son, o sea, que numerólogos y No, canales, estoy de acuerdo. No lo pero podemos. no creo que haya como un destino así que para que tú te pongas a pensar y literalmente yo creo que la mente es tan poderosa que si piensas y piensas y piensas y piensas que te va a pasar, te va a Te pasar, pasa, sí. porque lo vas a provocar, Ujú, porque inconscientemente tú vas a decir, ay, iba a chocar, pum, choqué, lo sabía, choqué. ujú. Una, Sí, claro. una profecía autocumplida, ¿no? Sí, Es otra vez la frase que ha sido célebre durante todos los podcasts últimos de lo que crees en tu mente, lo creas en tu vida. O Sí, sea, lo crees y lo crees y lo crees, pues va a pasar. se O te sea, cumple. se te cumple. es más, yo creo que ni siquiera sería bueno decir se te cumplió, más bien te la cumpliste. Sí, Lo lograste, pues ya, te leíste el futuro. No, no te leíste el futuro, te lo provocaste tú, yo creo. Y por eso no creo que el miedo sea como, el miedo, yo que justo ahorita pensando en esto, ya pensándolo así, miedo, exceso de futuro, yo creo que es miedo a nosotros mismos, a qué podemos provocar nosotros mismos. Sí, puede claro, ser, o sea, de lo porque que podamos crear nosotros mismos, ¿no? sí, porque yo creo que justamente esos escenarios que te creas en la cabeza son los que llegan a ser sumamente angustiantes, ¿no? O sea, si tú realmente ves el panorama frío desde afuera, como que todo normal, no hay nada así grave, ¿no? O sea, en cuestión de tomar una decisión o ver cómo lo podemos hacer, al final no hay nada grave. El escenario que tú te estás creando en tu cabeza es el futuro que crees que va a pasar. Si ese escenario te lo creas positivo, no vas a tener miedo. Pero si ese escenario te lo creas negativo, pues entonces viene esa sensación de miedo, de pánico y de, bueno, no pánico, ¿no? Paraliza. Te paraliza. Un miedo que te paraliza, que no. Y Oye, también, Kais. Ah, no, nada. ay, perdón, perdón. Vas. O sea, no nada más iba a decir que también creo que a veces el miedo puede ser también una fuerza que te impulse, o sea, bien gestionado, ¿no? O sea, que te impulse a hacer las cosas, como de, no sé, me da miedo, no sé, el fracaso, pero aún así emprendo y voy a vencer ese miedo no, o sea, como que también siento que si o sea, lo puedes tomar también como del otro lado y no paralizarte, sino pues como que usar ese miedo como un impulso para hacer algo, A lo ¿no? mejor como una manera de prevenir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo pensar, es que a mí me da miedo llegar a mi vejez y tener que seguir trabajando porque no tuve ahorros. Bueno, pues entonces desde hoy me pongo a ahorrar. Exacto, Ujú. como anticipación, o sea, pues sí. Exacto. Sí, o sea, como también, no sé, a mí me daba miedo bucear, me daba mucho miedo y a mi familia, a mi papá y a mi hermana les encanta bucear, ¿no? Entonces, muchas veces no buceé y me quedé en la lancha ahí como tonta esperando a mi papá y a mi hermana. Y entonces, un día dije, pues bueno, ¿qué me da más miedo? Perderme de la convivencia con mi papá y mi hermana, porque aparte seguramente después de la lancha van a estar hablando de eso y seguramente, o aprender a bucear, concentrarme en mi respiración y no tiene por qué pasar nada malo. Sí, lo hago todo como me enseñaron, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que justamente a veces el miedo nos hace perdernos, o sea, el miedo paralizante nos hace perdernos de cosas por de cosas que nos gustan, o sea, como es la convivencia, por ejemplo, por este miedo
a morirte, ¿no? Bueno, pues ya, yo creo que ese miedo a morirme, diciéndolo así, se me quitó a partir del COVID, que ahorita todos estamos en riesgo de muerte. Entonces dices, no, pues ahorita aprovecho cada segundo, probablemente me muera de COVID mañana, pues quién sabe, uno nunca sabe. Entonces ese miedo a morirme se me quitó por eso y enfrenté ese miedo. Claro. Oye, Callis, y a ver, en este ejemplo, digo, yo sé que hay un proceso de autoevaluación para poder medio mediar ese tema del miedo, pero digamos que poniéndolo como en una jerarquía, o sea, está el temor, el miedo, el pánico y la fobia, ¿no? Sí. Pero, o sea, en este caso, yo que soy mamá, tengo un hijo de 8 años y les puedo decir que ese niño no le tiene miedo a nada. O sea, sí debe de tener algunos miedos, pero, o sea, aparentemente no le tiene miedo a nada. Se avienta, es así como súper, no tiene miedo, no le pasa por la cabeza el riesgo de lo que puede llegar a pasar. Entonces, en mi mente, o sea, en mi forma de educarlo está, tengo que tener un equilibrio, número uno, para que tenga esa precaución y digamos ese temorcito, ese miedito a algo. Y por el otro lado, no quiero que crezca con miedos porque entonces va a ser un niño que se va a retraer y que no va a salir. Entonces no quiero crear esa fobia. ¿Dónde está el equilibrio? Pues justo yo creo que en como tú me lo acabas de decir. O sea, tienes que más bien en vez de decir, ay, no, así, que tu reacción sea, no, te vas a quemar, ¿no? Con la estufa. Que muchas veces es incontrolable, o sea, es un instinto de que ya lo viste, ya es que ahí está, ya, de verdad. Y entonces, por más que quiero tranquilizarme y decir, no, a ver, mi vida, ven, te voy a explicar, en ese momento es, no, deja el cuchillo, ¿no? O sea, y sí, o sea, Yo creo que es justo también como ser, no sé si han escuchado esta frase de, no importa lo que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo. Entonces, yo creo que justamente así se aprende un miedo, por ejemplo, a las estufas, ¿no? O sea, y luego, o al fuego en general, yo creo que así se puede crear como un miedo excesivo. Entonces, yo creo que ni siquiera es lo que dices, yo creo que es así a los niños chiquitos, explicarles el porqué de todo, porque son niños, no son tontos, que eso luego se nos olvida, ¿no? A nosotros como adultos pensamos que no van a entender y seguramente sí van a entender y a lo mejor decirles, en el caso de la estufa, ponerles algo caliente y decirles, ¿ya viste cómo está caliente? Bueno, la estufa está 10,000 veces más caliente y te pueden salir ampollas, bla, 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 bla. ¿Pero por qué? Ah, bueno, pues porque bla, 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 bla. En vez de reaccionar así, porque creo que justamente esa reacción va a condicionar al niño a tenerle miedo. sí, definitivamente, y además, o sea, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Cuando le grito, me bloquea completamente, ya no sabe ni qué le estoy diciendo, o sea, ya se fue, ¿no? Entonces sí, al principio grito como para tener una reacción de no lo hagas y ya después trato de explicarle un poco, o sea, con palabras, pero sí, de repente es como, Pero eso está bien porque finalmente, digo, igual así como el miedo, que no lo podemos reaccionar, pues igual luego el grito a lo mejor es un susto tuyo, ¿no? Pero creo que está bien luego reparar, ¿no? Reparar ese grito y ese es justo lo que podemos hacer a lo mejor para que alguien, a lo mejor así no hubiéramos crecido con tantos miedos, ¿no? Del roba, chicos. Sí, del robachicos, si hubieran podido reparar, porque el robachicos, pues, ¿qué? Pues nunca supimos quién era el robachicos, ¿no? O sea, y crecimos con el miedo del robachicos, o sea, ni mentir. Yo creo que con los niños hay que ser muy claros y porque sí entienden
y van a absorber justamente esta parte de las reacciones y las van a transformar en miedos. Y pues ese no es el objetivo. Ya si van a tener miedo, pues que le tengan miedo a otras cosas más reales, pero que no es un miedo paralizante. Oye, ¿y cómo podríamos, o sea, bueno, también en los niños, pero también nosotros ya como adultos, trabajar nuestros miedos o vencer nuestros miedos? O sea, creo que lo dijiste, es trabajar el autoestima, ¿no? Y la confianza en nosotros mismos. Aparte de yendo a terapia con Callis, ¿cómo podemos trabajar estos miedos? Pues yo creo que ahorita pensándolo, o sea, como hablando y así, pienso que pues si no tuvimos un papá o una mamá que a lo mejor y no nos tocó eso porque no estaba de moda o porque lo que sea, si no tuvimos un papá o una mamá que no pudo reparar, entonces reparemos nosotros. Y entonces, pues creo que la forma sería como, sí, no siendo unos jueces tan exigentes o unos visualizadores del futuro acá que nos queremos ver que anticipamos. Monividente. Sí, sí, sí. O que anticipamos, ¿no? Porque luego por querernos sentir mejores, como, ay, sí, yo anticipé que iba a pasar eso y por eso hice esto, ¿no? Pues no anticipemos, a lo mejor en ese momento no tocaba, ¿no? No hay que ser tan duros con nosotros, ni hay que crearnos ideas muy futurísticas. Digo, eso de ahorrar me parece excelente, pero, o sea, fuera de eso, como miedos, 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 o sea, no ser tan duros, yo creo. Sí, cuestionarnos, ¿no? O sea, el por qué estoy sintiendo miedo, de dónde viene ese miedo, qué puedo hacer. Ser más claros con nosotros mismos, porque a lo mejor ni nosotros mismos somos claros a veces, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Callis. Estuvo súper interesante el capítulo. Creo que aprendimos mucho sobre el miedo, en cómo poder identificar si es un miedo real o es un miedo imaginario, cómo poder trabajar nuestros miedos. Les vamos a dejar las redes sociales de Callis también, por si quieren tomar terapia con ella o ver su contenido, porque también sube posts muy padres en Instagram sobre cosas de psicología. Y pues bueno, síganos también a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos como Encuentros de Luz.podcast en Instagram y como Encuentros de Luz podcast en YouTube. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos otro jueves. Mis redes sociales son psicoterapeuta.claudia. Ok, para que toda la gente te siga y bueno, pues muchas gracias por estar en este episodio. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Callis. Estuvo súper interesante. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Bye. Gracias. Gracias, bye. No se pierdan la parte 2 del miedo. Lo vamos a abordar desde la perspectiva del enneagrama, los ángeles y el yoga. Va a estar súper interesante y los esperamos próximamente en Spotify y YouTube. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales para que la gente que nos esté escuchando te siga? Es como yo. Es como yo. Nunca me acuerdo. Ya, bueno, ya voy a cerrar ahora sí. Ay, no vayas a poner esto en los bloopers. Es que sí, oye perdón, Fer. No rapidísimo. Antes creo que ya se trabó Fer. Sí. Fer. Creí que era yo, pero sí se me están como yendo. ¿Es Fer?